Continuaremos con el Espíritu Santo y hoy queremos enfocarnos en los dones. Y nos gustaría comenzar estableciendo las preguntas de aplicación para esta lección. ¿Qué es un talento? Mencione algunos talentos que Dios da a la humanidad en la gracia común. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuándo el hombre recibe alguno de los dones del Espíritu Santo? ¿Qué dones especifica la Biblia como regalo de Dios a los creyentes que son salvos? ¿Cuáles son los dones que se le ordena al cuerpo o a la iglesia a observar? ¿Cuál es la importancia de los dones? ¿Cuáles de estos dones tienen reto de interpretación? En la lección anterior vimos cómo la obra y el ministerio del Espíritu Santo se hace evidente en la creación, en profecía y la inspiración de la Escritura, en atestiguar acerca de la persona y la obra de Jesucristo, en la salvación, en el bautismo y en ser llenados del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo en la salvación incluye convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, reconocer a Cristo como Señor, la regeneración del creyente, la santificación del creyente. El Espíritu Santo mora dentro del creyente, sella al creyente, lo bautiza y lo llena. Destacamos que un sello indica propiedad y seguridad, y cuando somos sellados por el Espíritu Santo y para el cristiano, ese sello es la garantía de que pertenecemos al Rey que murió en la cruz del Calvario. Otros dos aspectos de la obra del Espíritu Santo es ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo. Ser bautizado y lleno del Espíritu Santo no es lo mismo. En la salvación somos bautizados en el cuerpo de Cristo y esto quiere decir que somos integrados al cuerpo de la iglesia y que esto es un evento único en el momento de la salvación. Para ser llenos del Espíritu Santo es algo que tenemos que hacer de continuo. Y como una persona es llenada con el Espíritu Santo, el llenarse del Espíritu Santo significa estar bajo su total dominio y control. Y el llenarse del Espíritu Santo involucra la confesión de pecados, la rendición de la voluntad, el intelecto, el cuerpo, el tiempo, el talento, las posesiones y los deseos. Y esto es algo que debemos hacer de continuo y a diario. Hoy día queremos definir los temas de los talentos y los dones del Espíritu Santo y las diferencias que existen entre estos. Durante el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte del hombre, la humanidad recibe como regalo la gracia común, la cual se expresa en el amor de Dios por la humanidad. Esa gracia común es lo que nos revela en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta frase nos revela un amor de Dios que es incondicional para todo ser humano, que se manifiesta en una gracia común, donde el sol sale y cae, y el beneficio de la lluvia es tanto para creyentes como para incrédulos, tanto para justos como para injustos. Y durante este periodo de la gracia común, Dios nos da talentos y a través de su espíritu nos da los dones. ¿Y cuál es la diferencia entre talentos y dones? En principio, la palabra talento en la Biblia es una medida de peso. Por ejemplo, 2 de Samuel 12:30 dice, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. El peso de un talento es aproximadamente de 80 a 90 libras o de 36 a 41 kilogramos. El hecho de que el talento denotara algo pesado ha venido a dar al término castellano el sentido de que un talento es una habilidad o una capacidad. Por lo tanto, ¿qué es un talento? Talentos son las habilidades naturales que son dados por Dios
y que son compartidas entre creyentes y no creyentes por igual para el beneficio de la humanidad. Dios le da talentos al hombre en los campos de ciencia, arte, gobierno, campos técnicos, agricultural, culinarios y otros más. Y tanto el justo como el injusto, el creyente como el incrédulo, bajo la gracia común de Dios, se benefician de las labores que producen los talentos que Dios le da a todos los seres humanos. Nuevamente, esos son talentos dados por Dios bajo la gracia común. Pero la iglesia se beneficia de otro conjunto de habilidades que Dios da y que son conocidos como los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son capacidades dadas por el Espíritu Santo solo a aquellos que creen en Jesucristo para el servicio espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que en adición a sus talentos y habilidades profesionales de uso cotidiano, con lo que usted se gana el pan de cada día, al creer en y confesar a Jesús, todo cristiano recibe en la salvación por gracia y va a recibir un don especial, algo otorgado por Dios a través del Espíritu Santo para servir el cuerpo de Cristo en la iglesia. En Efesios 2:8 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fe es uno de esos dones que Dios le otorga al hombre para que pueda creer en Jesús y por gracia pueda recibir la salvación. Por lo tanto, un don es algo que Dios solamente puede dar. Entonces, al momento de la salvación, cada cristiano recibe un don especial de parte de Dios. En 1 de Pedro 4, versículo 10 leemos: según cada uno ha recibido un don especial. ¿Okay? Cada uno recibe un don especial. Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que Dios nos da talentos y dones para servirnos unos a los otros, no solo dentro de la humanidad en la gracia común, pero también dentro de la iglesia para el beneficio de los creyentes y para formar el cuerpo de Cristo. A pesar de que los dones espirituales son mencionados en las Escrituras, existe diferencia de opinión con el número de dones espirituales, porque Dios no dio una lista precisa y rígida. Así que tenga cuidado con definir en exceso los dones, ya que la Biblia no especifica tanto. Veamos entonces qué dones nos especifica la Biblia como regalo de Dios a los creyentes que son salvos. En Romanos 12, versículos 6 y 8. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el de profecía, úselo en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Según Romanos 12, versículos 6 al 8, aparecen los siguientes dones: el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de dar, el don de dirigir, el don de misericordia. Primera de Corintios 12, versículos 8 al 10. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Según 1 Corintios 12, versículos del 8 al 10, se nos revela un don de sabiduría, un don de conocimiento, un don de fe, un don de sanidad, un don de milagros, un don de profecía, un don de discernimiento de espíritus, un don de lenguas, un don de interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12:28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Ser apóstol, profeta, maestro no es necesariamente un don, sino una designación. Más adelante veremos esto con más detenimiento. Por el momento, la segunda parte de 1 Corintios 12:28 nos revela que hay un don de sanidad, don de ayudas, don de administraciones, diversas clases de lenguas. Así que un listado generalizado de lo que hemos visto hasta ahora nos revela que los dones pueden estar en milagros, sanación, lenguas e interpretación de lenguas, profecía, enseñanza, sabiduría, conocimiento, discernimiento, misericordia, exhortación, generosidad, administración o liderazgo, ayudas, servicio. Y estos dones pues no son necesariamente los únicos. A través de la Biblia es posible que podamos encontrar algunos más. Vamos a definir un poco sobre estos dones. Milagros. ¿Qué significan milagros? Este don es la habilidad de hacer maravillas y señales. ¿Cómo se define un milagro? Un milagro es prácticamente algo que se produce, algo que se hace, que rompe lo sobrenatural. O sea, no es natural que le crezca un brazo, no es natural que si nació sin ojos tenga ojos. O sea, esas son cosas que ocurren sobrenaturales y eso es lo que se llama entonces el don de milagros. Así que Cristo realizó muchos milagros, como fue registrado en las Escrituras. Pablo usó este don para afirmar su apostolado, como está descrito en 2 Corintios 12:12. El don de sanación. Pedro tenía este don, eso lo tenía en Hechos 5, versículos 15 al 16, el cual afirmó su mensaje y ayudó a estabilizar la fundación de la iglesia. Lenguas e interpretación de lenguas. Este don se manifiesta por el hablar de un lenguaje que el orador desconoce. Este regalo debía ser acompañado por el don de interpretación. Y eso lo ve en 1 Corintios 14, 27 al 28. Don de profecía. La profecía en el Nuevo Testamento y la profecía en el Antiguo Testamento no son exactamente la misma cosa. La profecía en el Nuevo Testamento a lo que hace referencia es a predicar o contar o declarar las escrituras. Profecía no es necesariamente predecir el futuro, profecía es más bien enseñar lo que dice la escritura acerca de los eventos que están por cumplirse en el tiempo profético del Señor. El don de la enseñanza. Este don es la habilidad de enseñar la palabra de Dios y ayudar a los oidores a comprender las escrituras conforme a la intención del autor. Este don es una fe consistente y capacitadora que realmente crea a Dios ante obstáculos abrumadores e imposibilidades humanas y para grandes cosas. También puede ser llamado el don de oración porque se expresa hacia Dios primordialmente a través de la oración. El don de la sabiduría. Esta es la habilidad de aplicar la sabiduría obtenida por revelación espiritual a los creyentes. Conocer lo que es correcto y lo incorrecto. Conocimiento aplicado.
El don de conocimiento, esto es un entendimiento de los hechos en las escrituras. Desde la perspectiva humana es la erudición o la capacidad de saber las verdades de las escrituras tanto amplia como profundamente. Don de discernimiento. Discernimiento es la habilidad de reconocer cuáles cosas son del espíritu y cuáles no lo son. Distinguir la verdad del error. Este don sirve de protección para la iglesia. El don de misericordia. Esta es la habilidad de mostrar profunda compasión a aquellos que tienen necesidades espirituales, físicas o emocionales. El don de exhortación es la habilidad de motivar y alentar. Una persona con este don puede unirse a otra para consolarle con amor, alentarle a un compromiso espiritual más profundo y al crecimiento, o exhortarlo a la acción. Este es el don que clasifica a personas a ejercitar un ministerio de consejería en el cuerpo o la iglesia de Jesucristo. El don de la generosidad. Este es un don que hace referencia directo al ministerio material de donar comida, ropa, dinero, casas, etcétera, respondiendo a las necesidades de la iglesia. El don de administración o liderazgo es la habilidad de supervisar el rebaño. Este don debe ser exhibido por los pastores y ancianos, así como por los líderes de sociedades misioneras, ministerios de jóvenes, asociaciones evangelísticas, etc. El don de ayudas. Este don es la habilidad de ayudar en tiempos de necesidad o llevar la carga de otros cuando surja la situación. El don de servicio. El don de servicio es trabajar para el cuerpo de Cristo en áreas de ministerio físico, como servir comida o realizar mantenimiento. En la página internet de la iglesia, laviñaorlando.org, en el título de recursos, usted va a encontrar entonces buscar escuela dominical. Luego pinche sobre donde dice Espíritu Santo y ahí le vamos a estar entonces poniendo un cuestionario, va a encontrar un cuestionario que puede descargar y que le amplía en el número de dones las descripciones antes mencionadas y que le ayudará a descubrir sus dones dentro de la iglesia. En resumen, el propósito de los dones son para el bien común, para la edificación de la iglesia y para el servicio de la iglesia. Para el bien común lo vemos en 1 Corintios 12, versículos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y en 1 Pedro 4:10 y 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En la salvación somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que somos integrados al cuerpo de la iglesia y ya hemos visto en 1 de Pedro 4:10, cada creyente recibe un don que se usa para el bien común,
para la edificación y el servicio de la iglesia. Es importante que cada cristiano descubra sus dones y sea que posea ese don en particular o no, cada miembro del cuerpo es ordenado a ministrar y funcionar en las siguientes áreas: en la área de la fe, en la área de la sabiduría, en el área del conocimiento, en el área de exhortación, en el área de donación y en el cuidado de los demás. La fe la describimos en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La sabiduría en Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En conocimiento, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. En exhortación, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En el término de la donación, 2 de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuidado por los demás, la ayuda en 1 de Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otros. Y finalmente, pues la importancia de cada don espiritual dentro del cuerpo de Cristo se nos revela también en ese 1 de Corintios 12:25. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otros. La importancia de que cada uno tenga un don y lo utilice para el beneficio de la iglesia es para que no hayan divisiones. En esta lección hemos destacado las diferencias que hay entre talentos y dones. Dios le da talentos al hombre en los campos de ciencia, arte, gobierno, técnicos, agricultural, culinarios y otros más. Y tanto el justo como el injusto, el creyente como el incrédulo, bajo la gracia común de Dios, se benefician de las labores que producen los talentos que Dios le da a los seres humanos. Pero en la salvación somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que somos integrados al cuerpo de la iglesia, y ya hemos visto en 1 de Pedro 4:10, cada creyente recibe un don que se usa para el bien común, para la edificación y el servicio de la iglesia. En la próxima lección trataremos con los retos de interpretación que tienen los dones de milagros, la sanación, lenguas e interpretación de lenguas y profecías. Por el momento culminamos revisando las preguntas de aplicación. ¿Qué es un talento? En principio, la palabra talento en la Biblia aparece como una medida de peso de alrededor de 80 a 90 libras o de 36 a 41 kilogramos. Por ser algo pesado, en castellano ha tomado el sentido de que un talento es una habilidad o capacidad que son dados por Dios y que son compartidas entre creyentes y no creyentes para el beneficio de la humanidad. Así que el talento es algo que comparten creyentes y no creyentes. Mencione algunos talentos que Dios da a la humanidad en la gracia común. Tenemos en el campo científico, los médicos, el campo de la ingeniería, los agricultores, en el derecho o las leyes y cualquiera de las artes. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo
Son capacidades dadas por el Espíritu Santo solo a aquellos que creen en Jesucristo. Esto para el servicio espiritual, para el crecimiento de la iglesia. Cuando el hombre recibe alguno de los dones del Espíritu Santo, el hombre recibe un don en el momento de la salvación. El momento de la salvación ocurre al creer y confesar a Jesús. La persona va a recibir la salvación. Él o ella es integrada al cuerpo de Jesús, que es la iglesia, y por lo ende entonces recibe un don del Espíritu Santo. ¿Qué dones especifica la Biblia como regalo de Dios a los creyentes que son salvos? Bueno, los milagros, la sanación, lenguas e interpretación de lenguas, la profecía, la enseñanza, la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, la misericordia, la exhortación, la generosidad, la administración y liderazgo, ayudas y servicio. Y nuevamente esto no está limitado a este listado. En ese PDF que va a encontrar en la página de internet va a encontrar entonces un listado mucho más extenso y mejor definido. ¿Cuáles son los dones que se le ordena al cuerpo o a la iglesia observar? Tiene el don de la fe, el don de la sabiduría, el don del conocimiento, la exhortación, la donación y el cuidado de los demás. Estos son los dones que debería estar ejerciendo en el momento de la conversión, o por lo menos los que debe estar ejerciendo dentro de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones son para el bien común, para la edificación de la iglesia y para el servicio de la iglesia. ¿Cuál es la importancia de los dones? Primera de Corintios 12:25 indica a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otros. ¿Cuáles de estos dones tienen el reto de la interpretación? El don de milagros, el don de la sanación, el don de lenguas e interpretación de lenguas y el don de profecía tienen sus retos de interpretación. Estos los estaremos discutiendo en la próxima lección. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque todos los días necesitamos conocer más de ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas las cosas grandes y profundas que aparecen en la Biblia. Te pedimos, Señor, que ese entendimiento se siga manifestando a través de toda la iglesia, a través de todos nuestros hermanos. Sobre todo, Señor, te pido por todos estos hermanos que han sido engañados con profecías, con enseñanzas falsas. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes con poder sobre ellos, que tú corrijas, Señor, con tu palabra, porque tu palabra es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Te pedimos, Señor, que por el liderazgo de la iglesia, que tú los continúes bendiciendo, que tú los sigas llenando de tu espíritu, que tú los, Padre amado, los puedas mantener en esa línea recta en el conocimiento de la palabra, Señor. Que sientan la pesadez de esa necesidad de traer la palabra a cada uno de nuestros hermanos. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por la salvación. Te pedimos, Señor, que vengas pronto. Ya tenemos deseo de estar contigo. Tenemos deseo de la paz en Jerusalén. De que, Padre amado, tu reino sea establecido. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Le damos gracias, Señor, al Señor por este día. Esperamos que se disfrute el resto del servicio. Dios tenga misericordia de su pueblo. Que Dios me los bendiga.